3:15, que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y siempre sean agradecidos. Nos dice el apóstol Pablo, siempre debemos ser agradecidos y estar en nuestros corazones la paz de Jesús, que siempre debe ser lo fundamental. Miren, brevemente, antes de mi comentario económico sobre el modelo que plantea la CEPAL para esta situación, quiero hacer una breve reflexión sobre lo que se conmemora en el día de hoy, el 57 aniversario del golpe de Estado al profesor Juan Bosch. José Laluja ha sido un análisis extraordinariamente denso y amplio sobre lo que fue, desde su punto de vista, el elemento fundamental del plan de gobierno de Bosch, lo que fueron las bases desde el punto de vista ideológico para dar este golpe de Estado. Yo quiero verlo en una visión de perspectiva, en el sentido de que Bosch hizo un gobierno que quería ajustarlo a la nueva realidad que vivía el mundo en ese momento, y sobre todo después de haber salido de una dictadura tan cruenta y tan difícil como fue la de Trujillo, con una serie de visiones claras que él tenía, porque Bosch había sido uno de los orientadores y uno de los redactores del programa de gobierno de uno de los gobernantes cubanos que tenía una visión más clara, Carlos Prío Socarrás, y él, esa visión que tenía del mundo, que tenía de los gobiernos, que tenía de la función del Estado, la vino a implementar a la República Dominicana cuando fue elegido presidente. Yo he dicho en varias ocasiones que ese golpe de Estado cambió el curso de la historia en la República Dominicana y desvirtuó el sendero que debíamos tomar en ese momento de continuar una senda de ajustar cada vez más la sociedad dominicana a la modernidad y de ir creando progreso y desarrollo en República Dominicana. Ese golpe de Estado retrotrajo a la República Dominicana 20 o 30 años. Impidió que viéramos esa transición necesaria de dictadura a democracia y sobre todo hundió a la República Dominicana en una situación desde el punto de vista político, económico y social de inestabilidad que provocó la Revolución de Abril, que es el acontecimiento político, económico, social de mayor trascendencia en el siglo XX, según la mayor parte de los historiadores. Es decir, que este golpe de Estado no solamente fue un golpe de Estado en contra del gobernante democrático de mayor visión y el primer gobernante elegido por democracia después de la tiranía de Trujillo, sino que cercenó la posibilidad de República Dominicana ajustarse al criterio de desarrollo moderno que iba a América Latina en ese momento y retrotraernos al pasado por mucho tiempo. Lamentablemente, la Revolución de Abril no, que fue otro elemento importante para rescatar lo que Bosch había sembrado o estaba sembrando en 1963, la Revolución de Abril no logró lo que buscaba, que era reponer a Bosch nuevamente en el poder, volver a la Constitución de 1963, volver al gobierno de Juan Bosch sin ninguna condición que no fuera ponerlo de nuevo, pero evidentemente la intervención militar norteamericana también cambió el curso de la historia en ese momento, que debió ser reponer a Bosch, y lo que hizo fue que provocó precisamente un pacto donde se hicieron unas elecciones que, auspiciadas por ellos mismos y apoyadas por ellos, el doctor Joaquín Balaguer las ganó, entre comillas, y de ahí en adelante ya otro curso tomó la nación dominicana. Muy lamentable, este es un hecho que debe ser parte importante de la reflexión histórica de todos nosotros y sobre todo para evitar que situaciones como esta puedan darse nuevamente en nuestra nación y que sepamos tomar siempre de cada acontecimiento lo más favorable para el bienestar de la República Dominicana. Bosch es un modelo, aunque nada más duró 7 meses. Al igual que Ulises Francisco Espaillá, como decía José hace un momentito, son dos gobernantes que tienen muchas condiciones parecidas y ambos no llegaron, ninguno de los dos, a cumplir los 7 meses de gobierno. 6 meses y pico duraron cada uno, 6 meses y 23 días Ulises Francisco Espaillá, 6 meses y 29 días Juan Bosch, más o menos con los mismos criterios quienes dieron los golpes en ese momento, tratando de frenar un avance que era inevitable en ese momento, porque el mundo tiene que caminar hacia lo que ellos planteaban, pero que cercenó la posibilidad de que República Dominicana lograra eso que planteaban en aquel momento Ulises Francisco Espaillá y en ese momento el profesor Juan Bosch. Ojalá que situaciones como esta ya sean superadas por siempre en la República Dominicana y no volvamos a tener esta situación. Un reconocimiento grande siempre. Para mí, nosotros somos subdesarrollados por ese golpe. O sea, la principal consecuencia del golpe de Estado a Bosch pudiera parecer la guerra del 65, pero no lo es.
La principal consecuencia es que las fuerzas sociales y económicas que se impusieron después de la Constitución del 65 fueron las mismas trujillistas. Eso mismo decía yo, exacto. Esa es la principal consecuencia. Retrotrajo el país. Y por eso es que somos pobres, por eso es que somos subdesarrollados, porque esas fuerzas progresistas se cercenaron en el 63 el proyecto, pero a partir de ahí nunca pudieron volver. De hecho, nunca hemos tenido un gobierno progresista después de Bosch. Nunca. Bueno, ahí tenemos una... Bueno, una ligera hemos diferencia. tenido gobierno. No, progresista como Juan Bosch no. Mira, el gobierno sí hemos tenido. Nunca. El gobierno más progresista y democrático que nosotros hemos tenido. No, democrático es otra cosa. El de yo hablo Antonio de Guzmán Fernández. No, yo no estoy hablando Antonio de Guzmán democracia. Fernández, en plena estoy Guerra hablando Fría. de progresismo, de En visión. plena Guerra Fría. Miren esa constitución que yo leí. El que más invirtió en desarrollo humano. Pero si, Antonio Guzmán Fernández. Si el cambio, posterior, pero si el cambio, no gobierno con la visión que tenía Bosch, si el cambio, con esa visión no hemos tenido. Si el cambio, sí hemos tenido gobierno progresista. Señores, si el cambio y el progreso lo plantean o lo crean una constitución, sentémonos a escribir una. No, eso es verdad, Julio. Estoy de acuerdo contigo. Nos sentémonos a escribir una. Pero sentémonos a escribir una y punto. Si una constitución resuelve... Juan Bosch gobernó. No, después de su vida no duró. No. Después de eso, gravitando en la sociedad. Sí, pero duró gravitando. Una cosa es gravitando. No, mi hermano. Ese tipo hay que estudiarlo. Lo que pasa es que pero lo que te digo, si el asunto, si el cambio de un país se puede lograr con una constitución, sentémonos a escribir una. Sí, oye, ¿por qué se puede lograr? Y punto. Por ejemplo, te pongo el caso del artículo 37. ¿Qué dice el artículo 37 de la Constitución de Bosch? Dice, la ciencia es la base de la educación. La ciencia, si nosotros hubiésemos abrazado esa idea hace 57 años, fuéramos número 1 en PISA. ¿Y con qué? Pero con qué la iba a abrazar si cuando se puso a gobernar se dio cuenta que no tenía ni siquiera la gente para gobernar, que tenía que mandarla a formar? Había que formarlo. Bueno, y entonces eso te dice que muchas de esas cosas eran aspiracionales, 38, que no se correspondían con la realidad. No, pero es que la Constitución es un aspiracional. Perfecto, mire, el artículo 38 define el como un ente sagrado, señor. Sagrado. José, lo que yo me niego es a coger, por ejemplo, 200 años de historia y a satanizar 175. Es decir, 175 años de historia no sirvió. Cuando un político... de atraso, eso es atraso. Mira, cuando un político... De atraso y robo. Cuando un político se cree por encima de la historia de su país, tiene que revisarse. No, Julio, es que no es por encima. No. Cuando se cree por encima de la historia de su país, tiene que revisarse. Julio, es que no es por encima. Julio, ¿quién fue que escribió el perfil político de Pedro Santana? Entonces, cuando Julio, en cada momento, le echa la culpa a la Iglesia Católica de no es atrasado Pedro Santana. En cada momento nosotros hemos tenido lo que hemos buscado y lo que las condiciones nos han permitido y hemos avanzado. Sí, no me a pesar de todo eso, siempre hemos avanzado. El país ha avanzado. Oye, lo siguiente, José. Lugar en PISA, nosotros, lo que somos una vergüenza en materia educativa. Perfecto. Por ese pensamiento atrasado. Pero mi diferencia por eso contigo... que Juan Bosch planteó hace 57 años. Mira, y que Leonel y Danilo, por miedo a la iglesia y por miedo a que lo tumben, no se atrevieron a reivindicar a Juan Bosch. Yo comparto... yo comparto contigo que lo de Bosch fue una de las constituciones más desarrolladas y que prefiguraba un país. No, para mí, ¿cuál otra más desarrollada? Pero espérate, ya tú planteaste. No, en eso estamos de acuerdo. Y creo que ciertamente eso cambió el curso de la historia y lo atrasó. Ahora, posterior a Bosch y sobre todo posterior a Balaguer, yo creo que hemos tenido varios gobiernos, que han trazado la ruta del progreso con sus limitaciones por la época. No, del crecimiento económico. No, yo creo que yo creo que del desarrollo. Oye, Eury, ningún país del planeta se desarrolla con un 57% de informalidad. Pero el problema es que eso es imposible. Pero oye, lo que yo te digo, hay que tener cuidado de no ser absolutista. Por ejemplo, cuando pero déjame decirte, aguanta, porque tu criterio, déjame plantear el mío. Cuando en 1978 llega Antonio Guzmán al poder, lo que significaba progreso en ese momento
no solamente desarrollo económico, progreso desde el punto de vista progresista, era restaurar las libertades públicas, que los exiliados vinieran, sacar los presos políticos. Pero espérate, es tu criterio contra el mío, yo estoy planteando el mío. Entonces, en ese momento... No, porque esos criterios no lo establecemos tú y yo, esos criterios lo establecen 5.000 años de... Oye, Corea, yo no estoy hablando, José, yo no estoy hablando de tener una posición extremista, yo estoy hablando de lo que entiendo es el estudio de la sociedad dominicana en función de la realidad. Por eso digo, Bosch en ese momento representó lo más avanzado. Ahora, en el momento Antonio Guzmán en que llegó, representaba algo sumamente avanzado y lo logramos. Después debió serlo, era un alumno de Bosch. No, bueno, debió serlo, era un alumno de Bosch. Lo fue. Mi diferencia contigo es que lo fue. Guzmán era un prócer. Pero Guzmán un era un gobierno prócer en este país. permitió libertades públicas, pero en términos económicos, un gobierno agrario, en sentido un general, gobierno rural. En sentido general, Guzmán, Danilo Medina y Leonel Fernández representan un tipo de gobierno. No lo asocie, Eury. Está bien, si eso es como tú dices, ¿por qué la ciencia no es la base de la educación? Pero ven acá, ¿qué país, José? Yo no creo que José, José, yo no creo eso. José, si tú aspiras a gobernar alguna vez este país, si tú aspiras a gobernar aquí, no puedes pensar así, porque el mismo país que tú vas a gobernar fue el que aclamó 5 veces a Báez, que por algo lo aclamó. Báez es el padre de la corrupción. Perfecto. Es el mismo país. Entonces, el padre intelectual. Pero es el mismo país con sus virtudes y con sus defectos. Entonces, todo eso que nos sirve. O tú tendrías que irte a otro país y crear otra gente para tú gobernarla. Gobernar un país como este es un sacrificio. Ah, perfecto. Pero entonces no te proponga eso. Pero por eso mismo. No te proponga eso. Pero eso es una cogedera de lucha. No te proponga eso. Que es el mismo país con su virtud. Ahora yo no le quiero enseñar a la gente a pensar. Mira, Abinader, ayer estaba en La Vega con un paquete de mascarilla y vaina. Hoy va para San Pedro huyendo. Ayer estaba en Miche, ese hombre no descansa. Bien. Si sigue con ese ritmo, ahorita le diagnostican cáncer. Pues continuemos con Eury. ¿Quién va a estar gobernando el país, hermano? Todo el mundo quiere arrancarle un brazo al presidente. Por eso, ahora cambia la forma de pensar. Julio, es una aspiración mía. Por eso recuérdale, José, que el emperador, el sacro emperador, era no solo de España, también era de Alemania. Claro. Hermano, yo expliqué eso. Adelante, Eury. Por eso yo valoro, yo reitero. Eury, adelante. Yo reitero. Y Alemania es uno de los motores de la ciencia del mundo. Lo que nadie se atreve a rebatirme a mí, es por qué en América los únicos dos países desarrollados son protestantes. Bueno, vamos con José, vamos a permitir que Eury haga su exposición. Ok, pero podemos permitir que Eury haga su exposición. No tienen en su ADN el atraso español. Podemos permitir que Eury haga su exposición. Eufórico como José, pero inglés. Eury, en América Latina no somos desarrollados. ¿Tú sabes por qué? Venimos ahora. No somos desarrollados porque no hemos tenido suficiente violencia. Señores, por la iglesia. Vamos a permitir, le pido por favor que permitamos que Eury haga su exposición. Escuchemos a Eury. Bosch te gustó a ti lo de Canadá y Estados Unidos. Pero escuchemos a Eury, por favor. Pero yo no me meto en eso. Tengo como referente a Bosch muy importante desde el punto de vista de lo que es una visión para gobernar, pero para el ejercicio del poder en la República Dominicana, desde mi punto de vista, en la época moderna, hay 3 referentes, desde mi punto de vista, que valoro y creo que con sus limitaciones y sus problemas. Antonio Guzmán, Leonel Fernández y Danilo Medina son los 3 referentes desde mi punto de vista como gobernante. Y creo que el primero sí, nosotros no. Escúchame, pero señores, pero aguántense. El primero lo protegió. Pero señor, Oli, oiga, entonces, para mí, el mejor gobernante que ha tenido la República Ojalá que la gente se ponga a estudiar. Ojalá que tú provoques a la gente y se ponga a estudiar. Perdón, José. Para mí, el mejor gobernante que ha tenido la República Dominicana desde el punto de vista de los resultados y viéndolo globalmente, tuvo errores, pero globalmente en los últimos, a partir de Bosch, porque Bosch es otra cosa, o sea, a partir de la época moderna que se inaugura en el 66, el mejor gobernante que ha tenido desde mi punto de vista ha sido Danilo Medina, con su limitación. ¿Que la época moderna se inaugura en el 66? Sí, la época, no digo yo, o sea, porque el golpe de Estado significó un rompimiento, venía del Trujillato, ahí debió empezar,
Pero la misma fuerza del trujillismo fue que gobernaron después del golpe de Estado. Pero yo estoy diciendo la época política. Entonces, ¿cómo tú le vas a llamar época moderna si fueron las mismas fuerzas sociales y económicas? Época, oye, ¿por qué? Porque es época, desde mi punto de vista, es época política moderna a partir del 66, porque empezaron a darse procesos electorales con sus limitaciones. Pero entonces un proceso electoralista. Pero yo hablo etapa política moderna. Adelante, social, político y económico. Ok, pero... No, yo dije etapa política moderna por lo siguiente. Antes del 66 era golpe de Estado, situaciones difíciles, revolución, etcétera. Del 66 en adelante, con sus limitaciones, con sus problemas, pero hemos tenido elecciones más o menos estables, salvando algunas situaciones especiales que se han dado. Por eso yo lo llamo etapa política moderna. Y de todos los 8 gobernantes que hemos tenido en esa época, para mí el mejor ha sido Danilo Medina. Muy difícil de superar, pero evidentemente hay situaciones que porque si abraza a Danilo con esa eficiencia de Danilo, si Danilo abraza a Bosch con esa eficiencia que Danilo tiene como gerente, hoy Danilo fuera un héroe nacional. Pero, esa eficiencia de Danilo, ¿a quién abrazó? José Manegonte. Yo creo que no, ese es tu criterio. Yo lo estamos en un enredo. Ahora, Eury, concluye, por favor. Yo digo que Eury, vamos a dejar que Eury concluya. A Lula y a Dilma. Perfecto. Es que Lula es un ejemplo. Pero Manegonte le mandó a decir a José que fueron los antitrujillistas. Perfecto, pero ahora Danilo abrazó a Dilma. Eury Cabral, ¿va a concluir o no? Oye, los dos son ejemplos desde mi punto de vista. Lula y Dilma también. Al igual que vos, son ejemplos para América Latina. Pero ven, eso lo discutimos luego. Miren, la CEPAL, que el día de ayer planteó lo que debe ser el modelo para pasar esta situación y superar esta situación grave de crisis económica que nos está dejando la pandemia del coronavirus. Planteaba 3 elementos fundamentales que para mí son muy importantes y daba algunos datos que son muy preocupantes y que implican que demos necesariamente ajustemos ese programa para todos los países de América Latina. 3, el modelo debe tener desde el punto de vista de ellos, por el sin precedente que tenemos esta crisis y porque hay que repensar el modelo de desarrollo que estaba planteado hasta antes del coronavirus. Primero, dice, debe tener un esfuerzo importante a infraestructura de vida, no infraestructura en general, sino infraestructura que tengan que ver con vida. Habla de agua, de electricidad, de salud y de protección social. O sea que la orientación en términos de infraestructura debe ir en esas 4 elementos fundamentales que garantizan vida para la gente también. Bien. Agua, electricidad, salud y protección social. El segundo elemento que debe provocar un pacto entre todos los actores políticos económicos, una política fiscal y social que conlleve generar empleo en la mayor parte de los sectores dinámicos de la sociedad. Es decir, un pacto que debe incluir el problema fiscal, el problema social y el problema de desarrollo, orientado a crear empleo en los sectores que han sido más fuertemente afectados, pero sobre todo que tienen más capacidad dinámica para restaurar la solidez de la economía. Y en tercer lugar, un aspecto que se ha convertido prácticamente en el más importante, en el número 1 en este tiempo, es universalizar el uso de la tecnología y el acceso de la población a la tecnología. ¿Por qué? Porque hablan ellos de que actualmente hay una gran cantidad de la población que no tiene acceso a la tecnología y eso afecta directamente a los hogares porque han creado lo que llama la CEPAL una canasta básica digital y que los gobiernos deben trabajar en torno a eso. ¿Qué es la canasta básica digital según la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina de la OEA, de la ONU? Esta canasta básica digital debe incluir que los gobiernos garanticen a los hogares, a la población en sentido general, un teléfono celular, una laptop, una tableta y un plan de acceso a banda ancha de bajo costo. Es decir, universalizar la tecnología para que todo el mundo esté conectado y que eso contribuya a elevar su nivel de vida. Miren qué importante ha pasado a ser la tecnología en este tiempo, sobre todo por las consecuencias que ha dado esta situación del coronavirus. ¿Por qué plantea la CEPAL esta situación? Porque ciertamente lo que le viene a la economía de América Latina no es fácil. Dice la CEPAL que vamos a tener una contracción como continente de un 9.9%, es decir, un 10% de decrecimiento o de crecimiento negativo, de decrecimiento. Es la proyección que tiene América Latina en este año. Señores, 10% de decrecimiento. Eso es un asunto, eso es como si fuera una debacle económica de dimensiones extraordinarias. Eso va a provocar, según la CEPAL, que en América, en sentido general, hayan 230 millones de personas
aumentadas en términos de pobreza. O sea, 230 millones más de pobres en América, fruto de esta situación del coronavirus, de los cuales 96 millones van a la extrema pobreza. La extrema pobreza es que no van a tener ni siquiera $1 diario para poder enfrentar su situación. Es una situación sumamente difícil y en términos de desempleo, esta crisis va a provocar 44 millones de desempleados en todo el continente y que la informalidad en República Dominicana es de un 53%, en América Latina la informalidad va a llegar a un 54%. Entonces, con esos datos, dice la CEPAL que es ultra necesario que se desarrolle este programa nuevo reorientado de desarrollo de América Latina conforme a la nueva realidad que estamos viviendo. Una nueva realidad que debe implicar básicamente orientar los recursos en términos de infraestructura a infraestructura de vida, que debe llevar a que haya un nuevo pacto entre todos los actores económicos para lograr fiscalmente y socialmente, en términos fiscales, facilidades sobre todo para las empresas que están más afectadas y socialmente auxilio permanente a la población en todos los sentidos. Estas ayudas, estas facilidades que hay para la población aumentarse y, como reitero, un trabajo especial para todo lo que tiene que ver con lo digital, sobre todo la implementación de esta canasta básica digital. Es decir, ya la CEPAL no solamente habla de la canasta básica que tiene que ver con alimentos para la población, sino que incluye como elemento fundamental dentro de la canasta básica de la población todo lo digital y habla de que los gobiernos deben trabajar para que esta canasta básica digital incluya un teléfono celular, una laptop, una tableta y un plan de acceso a banda ancha de bajo costo. Esto lo vemos no solamente por el problema escolar, que como ustedes saben va a ser un elemento fundamental la enseñanza ahora a través de lo digital, sino para subsistencia, para la población crear elementos de innovación, de emprendimiento. Lo digital va a ser fundamental. Así es que la orientación que da la CEPAL en este momento no es solamente que desarrollemos la infraestructura en términos industriales, es decir, no es solamente que construyamos muchas cosas, sino que esa construcción vaya orientada a darle calidad de vida a la población y en términos particulares que haya una canasta básica digital que contribuya también a elevar esa calidad de vida de toda la población. Y yo reitero lo que he estado diciendo, esto va a contribuir también a darle mayores facilidades a los microemprendedores, o sea, a las micros, medianas y pequeñas empresas, porque no fuimos, lo digital ahora mismo es un elemento fundamental. Tenemos que irnos. Bueno, señores, gracias, Eury. En los perfiles de hoy, porque después tenemos otro compromiso, en los perfiles de hoy tenemos al doctor Franklin García Fermín, ministro de Educación Superior. Vamos a presentar este perfil. Adelante. En el sol de la mañana.